La monja del árbol. Esta historia tuvo un lugar en el siglo XVI, entre las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. La opulenta resistencia de los hermanos Ávila destaca por su riqueza, pero también por los oscuros secretos que terminaban marcando su destino. Alfonso Gil y María disfrutaban de una vida rodeada de lujos hasta que un hombre de apellido Arrutia llegó para cambiarlo todo. Arrutia era astuto, de mirada afilada y sonrisa que ocultaba intenciones siniestras. Pretendía casarse con María, no por amor, sino por la fortuna que heredaría al desposarla. Los rumores de sus intenciones llegaron pronto a los oídos de sus hermanos de María, quienes se enfrentaron al pretendiente en un intento de protegerla. Aunque el hombre se mostró desafiante al principio, sucumbió al peso de una cuantiosa suma de dinero, marchándose de la ciudad con un burlón destello de los ojos. Para María, sin embargo, la verdad fue un veneno lento. Descubrir las intenciones que Arrutia no solo destrozó su corazón, sino que le asumió una penumbra emocional que en el tiempo pudo disipar. Durante 2 largos años su espíritu se consumió. Sus hermanos, desesperados por salvarla, decidieron recluirla en el antiguo convento de la Concepción, un lugar austero donde las almas atormentadas buscaban la paz en la fe. Pero en el caso de María, la oscuridad era impecable. Los susurros en los pasillos del convento contaban con el árbol de duraznos del patio, que parecía marchitarse con el paso de los días. Como si compartiera el sufrimiento de la joven, fue bajo su rama que una madrugada, consumida por el dolor, María se ató una cuerda al cuello y decidió ponerle fin a su tormento. Las monjas, conmocionadas, enterraron el cuerpo en el mismo patio, en un intento de otorgarle descanso eterno. Sin embargo, el alma de María no encontró el eterno descanso. Apenas un mes después comenzaron a suceder cosas extrañas, ruidos sin explicación, pasos resonantes en los pasillos desiertos y la figura de una monja que vagaba bajo el árbol de durazno, siempre en el amparo de la noche. Algunas hermanas juraban que al mirar en la fuente del patio podían ver el rostro de María reflejado en el agua, con los ojos llenos de tristeza y labios sutemían palabras incomprendibles. Las plegarias y las misas se multiplicaron, pero las apariciones continuaban. Los años pasaron y el mal que parecía aferrarse a la familia Ávila no se detuvo. Alfonso y Gil murieron, forma parte de una violenta durante una revuelta. Sus cuerpos fueron colgados en la plaza como advertencia. Arrutia, el astuto pretendiente, desapareció sin dejar rostro. Las malas lenguas decían que María no había encontrado, que su espíritu vengativo no la había llevado a un lugar remoto, donde habría susurrado palabras que le helaron la sangre antes de arrastrarlo al abismo. Hoy quienes visitan el antiguo convento de la Concepción afirman sentir un gran escalofrío al pasar junto al árbol. Algunos cuentan haber escuchado una suave crujir de ramas, como si alguien colgara en ellas. Otros dicen que si te acercas demasiado a la fuente, puedes ver a María, con su mirada fija en ti, como si buscara la compañía en su eterna soledad. Así dice la leyenda, persistente, arrastrando su eco de dolor misterioso por los siglos. ¿Te atreverías a caminar por el patio del convento, debajo de la luz de la luna? La bruja de Lancaster. En 1921, un camarógrafo se adentró en las montañas cerca del condado de Berks, en Pensilvania, con el fin de obtener tomas fotográficas del paisaje y en forma de una broma en buscar a la bruja de Lancaster, una antigua leyenda del condado. En medio de su experiencia observó una mujer a lo lejos que se encontraba parada en medio de la nada. Sin pensarlo, tanto tomó varias fotografías, pero entre todas ellas, solo muy pocas salieron bien, debido al miedo que sentía al ver a la bruja. Cuando llegó a la casa, comentó a su esposa lo que sucedió, pero antes de revelar las fotografías quería descansar, porque no se sentía nada bien físicamente. Misteriosamente, en ese mismo día, en medio del descanso, fallece. Meses después, la esposa recuerda lo que su difunto esposo le comentó y decidió revelar las fotografías de su último viaje. Impresionante, la bruja de la que hablaba su esposo era real y no era una mentira. Muchos años después se compartió la fotografía e historias por internet. La leyenda entre el gato y el diablo. Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo un trato entre el gato y el diablo. Dice también la leyenda que este trato continúa hasta el día de hoy. Es sabido que los gatos nos acompañan y nos protegen,
También se sabe que el diablo está siempre interesado en coleccionar almas para llevárselos a su ardiente hogar. Cuenta la antigua leyenda que hace muchos años existía una amable y bondadosa persona cuya alma era muy conocida por los diablos, pero estos tenían muchas dificultades para apropiársela, debido a que en la casa había atentos gatos custodiándola. Incentivado por el desafío, fue el jefe de los diablos en persona. Entró a la casa y al encontrarse con uno de ellos, desplegó todas sus artimañas para convencerlo que le entregara de inmediato el alma de su habitante. El gato, muy tranquilo y despreocupado, le propuso un trato. Si el diablo le podía contar cuántos pelos tenía en todo el cuerpo antes del amanecer y decírselo con precisión, cuando esto ocurra le entregaría el alma de su dueño. Comenzó el diablo a contar toda la velocidad. Cuando estaba a punto de acabar, el gato se sacude vigorosamente, perdiendo el diablo la cuenta y desistiendo de volver a comenzar. Dice la leyenda que el trato continúa, por eso en vez de cuando vemos a nuestros gatos mirar algo que nosotros no vemos, también podemos ver cuando se quedan quietos como estatuas y de pronto sacudirse sin encontrar motivos para ello. Es que cada tanto, desde lejos del infierno, nos mandan a algunos de sus empleados para intentarlo nuevamente. Gracias por escuchar las leyendas. Si te gustaron, recuerda suscribirte y dejar tu like, activar la campanita para cuando subamos un nuevo video. Buenas noches.